Madre soltera distraída con su hija en casa, siente un olor extraño. Al investigar, percibe algo devastador. María estaba en la pequeña cocina de su casa en La Paz, preparando la cena mientras Elena, su hija de 6 años, jugaba en la sala con sus muñecas. El sol se había puesto hace poco, pero el calor del día aún se sentía en el aire, un recordatorio constante del verano implacable. La casa, modesta pero llena de recuerdos, estaba en silencio, excepto por el suave murmullo de la televisión en el fondo. María se detuvo un momento para observar a Elena. ¿Quieres que te lea un cuento antes de dormir?, le preguntó, sonriendo al ver cómo su hija concentraba toda su atención en arreglar la ropa de una de sus muñecas. Sí, mamá, pero quiero que sea el de los animales otra vez, respondió Elena sin apartar la vista de su juguete. María rió suavemente y volvió a concentrarse en la comida. Mientras revolvía la sopa, un olor extraño captó su atención. Frunció el ceño y miró alrededor, buscando la fuente del olor. ¿Hueles eso, Elena? Tal vez dejé algo en el horno, murmuró más para sí misma que para su hija. Elena olfateó el aire y se encogió de hombros. Huele raro, mamá, dijo, finalmente levantando la vista. Pero antes de que María pudiera investigar más, un crujido fuerte se escuchó desde el techo. María sintió una punzada de pánico. Dejó la cuchara en la encimera y se apresuró hacia el pasillo. El olor a humo se hizo más fuerte, y un miedo creciente se apoderó de ella. Elena, ven aquí, gritó, su voz temblando. Elena, asustada por el tono urgente de su madre, corrió hacia ella, dejando caer su muñeca al suelo. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó con ojos grandes y llenos de miedo. María no respondió. En cambio, se dirigió a la sala de estar, donde pudo ver una luz naranja reflejada en las ventanas. Abrió la puerta que daba al pequeño patio trasero y vio con horror que una llama se elevaba desde el techo de la casa, alimentada por el viento cálido de la noche. «Dios mío, está en llamas», exclamó, su corazón latiendo con fuerza. Agarró a Elena de la mano y la arrastró hacia la puerta principal. «Tenemos que salir, ahora». Elena comenzó a llorar, el miedo se apoderó de ella mientras intentaba seguir el ritmo de su madre. «Mamá, ¿qué está pasando?» «Tengo miedo», sollozó, sus pequeñas piernas temblando. María no tuvo tiempo para calmar a su hija. Todo lo que podía pensar era en sacar a Elena a salvo de la casa. «Lo sé, cariño, lo sé. Pero tenemos que salir de aquí, ¿de acuerdo? Solo sigue caminando», dijo, tratando de mantener la calma en su voz. El calor del fuego ya se sentía en la entrada de la casa cuando María abrió la puerta principal. Las llamas crepitaban furiosamente, devorando todo a su paso. El olor acre del humo llenaba el aire, haciendo que los ojos de María se llenaran de lágrimas. «Corre, Elena, corre hacia la calle», gritó María mientras empujaba a su hija fuera de la casa. Elena obedeció, corriendo tan rápido como sus piernas le permitieron. María la siguió de cerca, y cuando finalmente estuvieron a una distancia segura, se giró para mirar su casa. Las llamas ya habían consumido gran parte del techo y comenzaban a invadir el interior. María sintió que su corazón se rompía al ver los años de esfuerzo, los recuerdos de su vida con Elena, y todo lo que poseía reducido a cenizas en cuestión de minutos. «Todo se está quemando», susurró, con lágrimas corriendo por su rostro. Elena, aún temblando, se aferró a la pierna de su madre, sollozando. «Mamá, ¿y mi muñeca? ¿Y mis cuentos?», preguntó entre lágrimas. María se agachó y abrazó a su hija con fuerza. «Lo siento, mi amor». «Lo siento mucho», dijo, sin saber qué más podía decir para consolarla. «Estamos a salvo, eso es lo que importa. Ya encontraremos la manera de recuperarnos». En ese momento, los vecinos comenzaron a salir de sus casas, alarmados por las llamas que se alzaban en el cielo nocturno. Algunos corrían con baldes de agua, otros gritaban para que alguien llamara a los bomberos.
María y Elena se quedaron allí, observando impotentes mientras su hogar se desvanecía en el fuego. El rugido de las llamas se mezcló con los sonidos de la noche, y mientras María abrazaba a Elena, sintió que una parte de ella se estaba quemando junto con su casa. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma después de esa noche. La mañana siguiente, el aire todavía olía a humo, y la ceniza cubría las calles cercanas. María y Elena habían pasado la noche en la casa de una vecina amable, doña Carmen, quien las acogió sin dudarlo. María, sentada en una silla de madera en la pequeña cocina de doña Carmen, sostenía una taza de café entre las manos, aunque no había probado un sorbo. Gracias, doña Carmen, dijo María en voz baja, su mirada perdida en algún punto del suelo. No sé qué habríamos hecho sin usted. Doña Carmen, una mujer robusta de cabello gris y ojos bondadosos, se acercó y le puso una mano en el hombro. No tienes que agradecerme, María. Aquí en La Paz, nos ayudamos unos a otros. Eso es lo que hacen los vecinos. Elena, que estaba sentada en silencio junto a su madre, se giró hacia ella. Mamá, ¿y nuestra casa? ¿Cuándo vamos a volver?, preguntó con una mezcla de inocencia y temor. María sintió una punzada de dolor en el pecho. No sabía cómo explicarle a su hija que no había una casa a la cual volver, que todo lo que conocían había desaparecido en las llamas. No lo sé, mi amor, respondió con la voz entrecortada. Por ahora, vamos a quedarnos aquí con doña Carmen hasta que podamos encontrar un lugar. Elena asintió lentamente, pero María podía ver las lágrimas formándose en los ojos de su hija. ¿Y mis juguetes? ¿Y mis libros, mamá?, insistió, la tristeza evidente en su voz. María tragó saliva, intentando contener las lágrimas que amenazaban con brotar. Lo siento, Elena. Todo se quemó. Pero lo más importante es que estamos a salvo, tú y yo. Elena bajó la cabeza, sin saber cómo procesar lo que había escuchado. Doña Carmen, observando la escena, suspiró y se agachó para estar al nivel de Elena. Cariño, sé que es difícil, pero tu mamá tiene razón. Lo más importante es que las dos están bien. Todo lo demás se puede reemplazar con el tiempo. María asintió, aunque las palabras de doña Carmen no lograban aliviar el peso que sentía en su corazón. Sabía que debía ser fuerte por Elena, pero en ese momento, todo lo que podía sentir era una abrumadora sensación de pérdida y desesperanza. Más tarde, María salió al patio trasero de doña Carmen para tratar de despejar su mente. El sol ya estaba alto en el cielo, y las calles comenzaban a llenarse de gente que intentaba continuar con sus vidas a pesar de la tragedia que había ocurrido la noche anterior. Desde el patio, María podía ver los restos carbonizados de lo que una vez fue su hogar. Los muros ennegrecidos y el techo colapsado eran un triste recordatorio de lo que había perdido. Mientras estaba allí, mirando lo que quedaba de su casa, María sintió que alguien se acercaba. Era don Manuel, otro vecino, que había venido a ver cómo estaban. María, lo siento mucho por lo que pasó. Todos en el barrio estamos aquí para ayudarte con lo que necesites. María forzó una sonrisa. Gracias, don Manuel. No sé cómo empezar a agradecer a todos por su ayuda. Es mucho para procesar. Don Manuel asintió solemnemente. Lo sé, hija. Pero no estás sola en esto. Vamos a ayudarte a reconstruir. Este barrio es como una familia, y en las familias, nos apoyamos en los momentos difíciles. María sintió un nudo en la garganta. Las palabras de don Manuel eran reconfortantes, pero no podía evitar sentirse abrumada por la magnitud de lo que debía hacer para empezar de nuevo. Es solo que, no sé cómo comenzar. No tenemos nada. Empezaremos por lo más básico, María. Un paso a la vez. Tienes a Elena, y eso es lo que importa. Lo demás lo iremos resolviendo, dijo don Manuel con una determinación que María envidiaba. Gracias, fue todo lo que María pudo decir antes de que las lágrimas finalmente comenzaran a correr por su rostro.
Don Manuel la abrazó brevemente, dándole el espacio que necesitaba para desahogarse. De vuelta en la casa de doña Carmen, Elena se había quedado dormida en el sofá, agotada por las emociones del día. María la observó por un momento, preguntándose cómo iba a proteger a su hija de un mundo que parecía tan impredecible y cruel. Su hogar, sus pertenencias, los recuerdos de su vida con su difunto esposo, todo se había perdido en un abrir y cerrar de ojos. Y ahora, todo lo que le quedaba era la responsabilidad de cuidar de Elena en medio de la adversidad. Mientras se sentaba junto a su hija, María tomó una decisión. No importaba lo difícil que fuera, encontraría la manera de salir adelante. Por Elena, debía ser fuerte. «Lo superaremos, Elena», susurró María, acariciando suavemente el cabello de su hija. «De alguna manera, lo haremos». Las palabras eran más un consuelo para ella misma que para Elena, pero en ese momento, eran todo lo que tenía. Se sentó allí en silencio, contemplando el futuro incierto, mientras el día avanzaba lentamente, trayendo consigo una nueva realidad a la que tendría que enfrentarse. María despertó temprano al día siguiente, con la determinación de empezar a hacer algo para recuperar su vida. No podía permitirse el lujo de quedarse de brazos cruzados, no con Elena dependiendo de ella. Después de dejar a Elena con doña Carmen, María se dirigió a la Alcaldía de La Paz para ver qué tipo de ayuda podía obtener. Al llegar, se encontró con una larga fila de personas que, como ella, buscaban algún tipo de asistencia. La mayoría eran personas mayores, madres solteras y familias afectadas por diferentes infortunios. María suspiró, resignándose a esperar su turno. Cuando finalmente llegó al mostrador, una mujer de semblante cansado la recibió. «¿En qué puedo ayudarla?», preguntó sin levantar la vista de sus papeles. «Mi casa se quemó hace 2 noches, necesito saber qué puedo hacer para reconstruirla». «No tengo un lugar donde vivir con mi hija», explicó María, tratando de mantener la calma. La mujer levantó la vista y observó a María con un poco más de atención. «Lamento escuchar eso. Pero para recibir algún tipo de ayuda, primero necesitará llenar estos formularios. Después, habrá que hacer una evaluación de los daños. Lamentablemente, el proceso puede tardar varias semanas». María sintió una punzada de desesperación. «Pero no tengo semanas. No tenemos a dónde ir. ¿No hay alguna manera de acelerar esto?». La mujer negó con la cabeza, algo apenada. «Entiendo su situación, pero hay muchas personas en circunstancias similares. Estamos haciendo todo lo que podemos, pero los recursos son limitados». María tomó los formularios y salió de la alcaldía con una sensación de impotencia. Parecía que cada paso que daba para intentar arreglar su situación se encontraba con un muro más alto. Mientras caminaba hacia la casa de doña Carmen, se preguntaba cómo iba a salir adelante. Cuando llegó a la casa, encontró a Carlos, el bombero que había rescatado a Elena la noche del incendio, hablando con doña Carmen. «María. Justo estaba por ir a buscarte», dijo Carlos al verla. «¿Cómo te ha ido?». María no pudo ocultar su frustración. «La burocracia. Todo va a tardar semanas, y no tenemos semanas. Estoy empezando a pensar que no vamos a salir de esto». Carlos asintió, entendiendo su angustia. «Lo sé, estos procesos pueden ser muy lentos. Pero no te preocupes, no estás sola en esto. ¿Qué te parece si te ayudo a llenar esos formularios? Conozco a algunas personas en la alcaldía, quizá podamos acelerar un poco las cosas». María lo miró, sorprendida por su oferta. «No quiero ser una carga para nadie». «De ninguna manera eres una carga», interrumpió Carlos con firmeza. «Además, me gusta ayudar. Y creo que Elena y tú necesitan toda la ayuda que puedan recibir en este momento». María vaciló por un momento antes de asentir. «Gracias, Carlos. Aprecio mucho lo que estás haciendo por nosotras». Los dos se sentaron en la mesa de la cocina y empezaron a revisar los formularios.
Mientras escribían, María no pudo evitar sentirse agradecida por la presencia de Carlos. Su apoyo le daba un poco de esperanza en medio de la incertidumbre. ¿Cómo está Elena?, preguntó Carlos, rompiendo el silencio. Está tratando de entender lo que pasó. Es difícil para una niña tan pequeña procesar algo así. A veces la encuentro mirando al vacío, y eso me rompe el corazón, respondió María, su voz temblando ligeramente. Carlos la miró con compasión. Elena es fuerte, como su madre. Va a salir adelante. Pero necesita tiempo, y tú también. Supongo que sí, pero es tan difícil. Cada vez que la miro, pienso en todo lo que ha perdido. Y no sé cómo compensarlo, dijo María, bajando la cabeza. No tienes que compensar nada. Lo importante es que estás ahí para ella. El resto se resolverá con el tiempo. Y yo estaré aquí para ayudarte en lo que necesites, dijo Carlos, dándole un apretón en el hombro. María sonrió débilmente. Gracias, de verdad. No sé cómo estaríamos manejando todo esto sin tu apoyo. Lo haces bien, María. Tienes que darte un poco de crédito. No todos podrían seguir adelante después de algo así, respondió Carlos con sinceridad. Después de pasar la tarde llenando los formularios, Carlos se despidió, prometiendo volver al día siguiente para ver cómo iban las cosas. María se sintió un poco más aliviada, aunque sabía que el camino por delante seguía siendo largo y difícil. Cuando Elena volvió de jugar con los hijos de doña Carmen, María la abrazó con fuerza. ¿Cómo estás, mi amor?, le preguntó, acariciando su cabello. Elena miró a su madre con ojos cansados. Extraño nuestra casa, mamá. Quiero que todo vuelva a ser como antes. María tragó en seco y asintió. Yo también, cariño. Pero vamos a hacer lo mejor que podamos. Te prometo que estaremos bien. Elena asintió lentamente, confiando en las palabras de su madre. Esa noche, María se acostó al lado de su hija, sabiendo que el día siguiente traería nuevos desafíos, pero también sintiéndose un poco más fuerte gracias a la ayuda de Carlos y a su propia determinación. Los días comenzaron a pasar rápidamente, y María se encontró atrapada en una rutina agotadora. Se levantaba antes del amanecer para trabajar en 2 empleos, dejando a Elena bajo el cuidado de doña Carmen. Trabajaba como limpiadora en un hotel por la mañana y como mesera en un restaurante por la tarde. A pesar del cansancio, la necesidad de juntar dinero para la reconstrucción de su hogar la impulsaba a seguir adelante. Una tarde, mientras estaba en el restaurante, María se tomó un breve descanso en la cocina. Se apoyó en la pared, cerrando los ojos por un momento, sintiendo el agotamiento en cada fibra de su ser. Justo entonces, sintió una mano en su hombro. María, ¿estás bien?, preguntó Carlos, quien había entrado en la cocina buscando agua. Su expresión mostraba preocupación. María abrió los ojos lentamente y forzó una sonrisa. Sí, solo estoy un poco cansada. Son muchos turnos y no mucho descanso, pero no me queda otra opción. Carlos negó con la cabeza, su preocupación evidente. Estás haciendo demasiado, María. Sé que quieres reconstruir tu casa lo más rápido posible, pero también necesitas cuidar de ti misma. Lo sé, Carlos, pero si no hago esto, no sé cómo vamos a salir adelante. No quiero que Elena sufra más de lo necesario, respondió María, su voz llena de determinación. Carlos la observó por un momento antes de hablar. María, la comunidad está aquí para ayudarte. No tienes que cargar con todo esto sola. Si necesitas descansar, yo puedo encargarme de algunas cosas por ti. No es un problema. María suspiró, sintiéndose abrumada. Es difícil aceptar tanta ayuda, Carlos. No quiero ser una carga para ti, ni para nadie. Carlos la miró con seriedad. No eres una carga. Nunca pienses eso. Ayudarte me da un propósito, y creo que también es lo correcto. Todos en la comunidad estamos dispuestos a apoyarte, pero tienes que dejar que lo hagamos.
María se quedó en silencio, asimilando sus palabras. Sabía que tenía razón, pero la idea de depender tanto de otros le resultaba incómoda. Sin embargo, el cansancio en su cuerpo le recordaba que tal vez era hora de aceptar la ayuda que se le ofrecía. Esa noche, después de terminar su turno, María volvió a la casa de doña Carmen, donde encontró a Elena dormida en el sofá. María se sentó junto a ella, acariciando suavemente su cabello. Sabía que su hija estaba pasando por un momento difícil, aunque rara vez lo expresaba. De repente, Elena abrió los ojos y miró a su madre. «Mamá, soñé con nuestra casa», dijo con voz somnolienta. María sonrió, aunque su corazón se encogió un poco. «Sí. ¿Cómo era en tu sueño?» «Era como antes, pero más bonita. Tú y yo estábamos allí, y había muchas flores en el jardín», respondió Elena, acurrucándose contra su madre. «Eso suena hermoso, mi amor», dijo María, tratando de contener las lágrimas. «Vamos a trabajar muy duro para que un día podamos tener una casa tan bonita como la de tu sueño, ¿de acuerdo?» Elena asintió, confiando en las palabras de su madre. «¿Carlos nos va a ayudar a hacerla más bonita?» María se sorprendió por la pregunta, pero asintió lentamente. «Sí, cariño. Carlos está ayudándonos mucho. Es un buen amigo». Elena sonrió y volvió a cerrar los ojos. «Me gusta cuando Carlos viene a visitarnos. Se siente como si las cosas fueran a estar bien». María la observó en silencio, dándose cuenta de lo mucho que Carlos se había convertido en una parte importante de sus vidas. Sabía que no podía seguir llevando la carga sola y que, por el bien de Elena, tenía que aceptar la ayuda que se le ofrecía. A la mañana siguiente, María tomó una decisión. Cuando Carlos llegó a visitarlas, como solía hacer cada día, ella le pidió que se sentara con ella en la cocina. «Carlos, he estado pensando, y tienes razón. No puedo hacerlo todo sola. Agradezco mucho todo lo que has hecho por nosotras, y creo que necesito más de tu ayuda. Quiero reconstruir mi vida, pero también necesito estar allí para Elena». Carlos asintió, aliviado de escucharla decir esas palabras. «María, me alegra que lo veas así. No tienes que pasar por esto sola. Vamos a hacerlo juntos, paso a paso». María sintió un peso levantarse de sus hombros. «Gracias, Carlos. No sé cómo lo habríamos hecho sin ti. Vamos a salir de esto, María». «Lo prometo», respondió Carlos, tomando su mano por un breve momento antes de soltarla. Con esa nueva determinación, María comenzó a trabajar no solo para juntar dinero, sino también para organizar la ayuda que Carlos y la comunidad le ofrecían. Empezó a aceptar más apoyo, tanto emocional como práctico, lo que le permitió pasar más tiempo con Elena y recuperar algo de la normalidad que habían perdido. Las semanas pasaron, y aunque la vida seguía siendo difícil, María sentía que estaba empezando a recuperar el control. Su relación con Carlos se hizo más cercana, y poco a poco, comenzó a verlo no solo como un amigo, sino como alguien en quien podía confiar plenamente. Las semanas pasaron, y con el tiempo, María comenzó a ver pequeños progresos en la reconstrucción de su hogar. Con la ayuda de Carlos y de los vecinos, lograron limpiar los escombros y preparar el terreno para empezar a levantar los cimientos de la nueva casa. Cada pequeño avance traía consigo una chispa de esperanza que iluminaba el corazón de María. Una mañana, María y Carlos se encontraron en el lugar donde una vez estuvo su hogar. Carlos estaba revisando los planos que habían conseguido gracias a la ayuda de un arquitecto de la comunidad, mientras María miraba el espacio vacío que pronto volvería a ser su casa. «Va a tomar tiempo, pero ya podemos ver el comienzo de algo nuevo», dijo Carlos, levantando la vista de los planos y sonriendo a María. María sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. Es difícil imaginar que algún día esto será nuevamente nuestro hogar. Pero ver el apoyo de todos y sentir que no estamos solos en esto me da la fuerza para seguir adelante. Carlos la miró con una expresión suave. «Eso es lo que importa, María.
Estamos todos juntos en esto, y no descansaremos hasta que tú y Elena tengan un lugar donde sentirse seguras y felices. María no pudo evitar sonreír ante esas palabras. Gracias, Carlos. No sé cómo habríamos hecho todo esto sin ti. Eres un verdadero amigo. Carlos sonrió, pero sus ojos reflejaban algo más profundo. María, no lo hago solo por ayudar. Lo hago porque me importa que estén bien. Ambas son importantes para mí. El corazón de María dio un vuelco al escuchar esas palabras. Había sentido una conexión creciente con Carlos, pero escuchar sus sentimientos expresados con tanta claridad la sorprendió. Sin embargo, antes de que pudiera responder, Elena llegó corriendo desde la casa de doña Carmen, donde había estado jugando. Mamá, ¿cuándo vamos a tener una casa nueva?, preguntó, con una mezcla de impaciencia y emoción. María se agachó para estar al nivel de su hija. Estamos trabajando en eso, mi amor. Va a tomar un tiempo, pero pronto tendremos un nuevo hogar, mejor que antes. Elena miró a Carlos y sonrió. ¿Carlos va a ayudarnos a hacer la casa más bonita? Carlos rió suavemente. Claro que sí, Elena. Vamos a hacer que sea la casa más bonita de todo el barrio. Elena aplaudió, emocionada, y María sintió una calidez en su pecho al ver la alegría en los ojos de su hija. Aunque el camino por delante seguía siendo largo, esos pequeños momentos de felicidad le daban la fuerza para seguir adelante. Con el tiempo, la construcción comenzó a avanzar de manera más rápida. Los vecinos se turnaban para ayudar, algunos trayendo materiales, otros ofreciendo su tiempo y habilidades. La comunidad se unió en torno a María y Elena, y cada día que pasaba, las paredes de la nueva casa se elevaban un poco más. Una tarde, mientras trabajaban en el jardín, Carlos se acercó a María. He estado pensando, cuando la casa esté lista, deberíamos hacer una fiesta de inauguración. Algo grande para agradecer a todos por su ayuda. María sonrió al imaginar la idea. Eso suena maravilloso. Sería una forma perfecta de agradecer a todos los que han estado con nosotras durante este tiempo. Y también sería un buen momento para celebrar nuevos comienzos, añadió Carlos, mirándola con una sonrisa que hizo que el corazón de María latiera un poco más rápido. El tiempo pasó rápidamente, y con cada día que pasaba, la casa se acercaba más a su finalización. María comenzó a sentir que la vida finalmente estaba volviendo a un curso normal. Empezó a pasar más tiempo con Elena, llevándola al parque y disfrutando de pequeños momentos juntas, cosas que habían perdido durante los meses anteriores. Una tarde, mientras estaban sentadas en el porche de doña Carmen, María y Elena observaron cómo los vecinos colocaban las últimas tejas en el techo de su nueva casa. Mira, Elena, ya casi está lista, dijo María, señalando la casa con orgullo. Elena sonrió ampliamente. No puedo esperar para vivir allí, mamá. Va a ser tan bonita como en mi sueño. María la abrazó, sintiendo una profunda gratitud por el camino que habían recorrido. Aunque aún quedaba trabajo por hacer, sabía que lo más difícil había pasado y que pronto podrían comenzar una nueva etapa en sus vidas. Sí, cariño, va a ser hermosa. Y lo mejor es que estaremos juntas, seguras y felices, respondió María, susurrando una oración silenciosa de agradecimiento. A medida que el sol comenzaba a ponerse, teñiendo el cielo de tonos naranjas y rosados, María sintió que, por primera vez en mucho tiempo, el futuro se veía brillante y lleno de posibilidades. La esperanza, que una vez había parecido tan distante, ahora estaba al alcance de la mano, y con el apoyo de Carlos y la comunidad, sabía que todo saldría bien. Las paredes de la nueva casa estaban casi completas, y el entusiasmo de María crecía con cada ladrillo que se colocaba. Sin embargo, la alegría que sentía comenzó a mezclarse con una preocupación latente que no había podido sacudirse. Cada noche, después de que Elena se dormía, María se encontraba perdida en pensamientos sobre el incendio, preguntándose si pudo haber hecho algo para evitarlo.
Una tarde, mientras revisaba los últimos detalles de la construcción junto con Carlos, uno de los albañiles se le acercó. Señora María, estaba revisando la instalación eléctrica de lo que quedó de la casa anterior y noté algo. Parece que el cortocircuito que provocó el incendio pudo haber sido causado por una sobrecarga en la caja de fusibles. ¿Le habían comentado algo sobre esto antes? María sintió que la sangre se le helaba. Recordó vagamente que, meses antes del incendio, un electricista le había advertido sobre la antigüedad de la instalación eléctrica y la necesidad de reparaciones. Pero, en aquel momento, no tenía los recursos para arreglarlo y pensó que podría esperar. Sí, me lo habían mencionado, pero no tenía idea de que era tan peligroso, respondió María, con la voz apagada. El albañil asintió con comprensión. A veces, esas cosas parecen menores hasta que ocurre algo así. Pero es importante que la nueva instalación sea completamente segura. María asintió, pero sus pensamientos ya estaban en otro lugar. Mientras caminaba de vuelta hacia doña Carmen, no pudo dejar de sentir un peso en su pecho. La idea de que el incendio pudo haber sido prevenido, que ella misma podría haberlo evitado, la atormentaba. Esa noche, mientras Elena dormía, María se sentó sola en la cocina, mirando fijamente una taza de té sin tocarla. Carlos llegó más tarde esa noche, como había prometido, para revisar los avances de la construcción. Al ver la expresión en el rostro de María, su sonrisa desapareció. ¿María? ¿Qué ocurre? María levantó la vista, sus ojos llenos de angustia. Carlos, ¿y si todo esto es mi culpa? Me dijeron que había problemas con la instalación eléctrica, pero no hice nada. No tenía el dinero, y ahora, todo se ha perdido. Lo he perdido todo por mi negligencia. Carlos se sentó frente a ella, mirándola con una mezcla de sorpresa y preocupación. María, no puedes culparte por eso. No podías saber que algo así iba a pasar. Todos hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos en ese momento. Pero, podría haber hecho algo. Podría haber evitado que Elena pasara por todo esto. Y si hubiese sido peor, no sé cómo podría vivir conmigo misma, respondió María, su voz quebrándose mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Carlos tomó sus manos, apretándolas suavemente. María, lo que pasó fue una tragedia, pero no puedes cargar con la culpa por algo que estaba fuera de tu control. Estás haciendo todo lo posible por Elena ahora, y eso es lo que importa. Te aseguro que esto no es culpa tuya. María intentó encontrar consuelo en sus palabras, pero la culpa seguía pesando sobre ella. ¿Y si nunca puedo superar esto, Carlos? ¿Y si siempre siento que fallé? Carlos se inclinó hacia adelante, mirándola directamente a los ojos. María, cada día te veo levantarte y luchar por tu hija. Eso es lo que una buena madre hace. No fallaste, porque sigues aquí, luchando. Y no estás sola en esto. Estamos todos contigo, ¿recuerdas? María sintió, aunque la duda seguía ahí, latente. Gracias, Carlos. No sé qué haría sin ti, murmuró. Lo que importa es que sigas adelante, un día a la vez. No tienes que hacerlo sola, María. Estamos aquí para ayudarte a cargar con ese peso, respondió Carlos, sin soltar sus manos. Con el paso de los días, María intentó concentrarse en la construcción de la casa y en el bienestar de Elena, pero la culpa no la abandonaba. La culpa de no haber hecho las reparaciones a tiempo, de no haber tomado las precauciones necesarias, se había convertido en un tormento silencioso que la seguía a todas partes. Un día, mientras estaba en la obra, Carlos notó que María estaba más distante de lo usual. María, ¿has estado durmiendo bien? Pareces preocupada. María forzó una sonrisa, intentando restarle importancia. Solo he estado pensando demasiado. A veces es difícil apagar los pensamientos cuando te acuestas por la noche. Carlos la observó con preocupación. Si necesitas hablar de algo, estoy aquí. No tienes que cargar con esto sola. María suspiró.
Es solo, he estado sintiendo que tal vez no merezco todo esto. Toda esta ayuda, toda esta reconstrucción. Si hubiera sido más cuidadosa, no estaríamos en esta situación. Carlos negó con la cabeza, su expresión firme. María, eso no es verdad. Todos cometemos errores, pero eso no significa que no merezcamos una segunda oportunidad. Tú y Elena merecen un hogar, merecen ser felices. Y eso es lo que estamos haciendo, reconstruyendo más que solo una casa, estamos reconstruyendo tu vida. Las palabras de Carlos resonaron en el corazón de María. Aunque todavía no podía deshacerse completamente de la culpa, comenzó a darse cuenta de que aferrarse a ella no cambiaría el pasado. Lo único que podía hacer era seguir adelante y asegurarse de que ella y Elena tuvieran el futuro que merecían. Esa noche, mientras se acostaba junto a Elena, María le dio un beso en la frente y susurró: «Todo va a estar bien, mi amor. Vamos a estar bien». Y por primera vez en semanas, María se permitió creer en esas palabras. Los días continuaron su curso, y con ellos, la construcción de la nueva casa avanzaba a paso firme. A medida que las paredes se elevaban, también lo hacía el espíritu de María, aunque la culpa seguía rondando en el fondo de su mente. Sin embargo, había algo más que la inquietaba, su relación con Carlos, que se había vuelto más cercana y compleja. Una tarde, después de que los albañiles se marcharon y el sol comenzaba a descender en el horizonte, María y Carlos se quedaron solos en la obra, contemplando lo que sería la nueva sala de estar. Elena jugaba cerca, recogiendo pequeñas flores silvestres que había encontrado entre los escombros. «Esto ya empieza a parecer un hogar», comentó Carlos, rompiendo el silencio mientras observaba las paredes recién levantadas. María sintió, con una leve sonrisa. «Sí, lo hace. Es increíble lo que hemos logrado en tan poco tiempo». Carlos se giró para mirarla. «Es increíble lo que tú has logrado, María. Tu fortaleza, tu determinación, es admirable». María bajó la mirada, incómoda con el cumplido. «No sé si lo llamaría fortaleza. Solo he hecho lo que tenía que hacer por Elena». Carlos se acercó, suavizando su voz. «María, es más que eso. Has pasado por una tragedia que habría derrumbado a muchas personas, pero aquí estás, reconstruyendo tu vida, cuidando de tu hija. Eso no es solo hacer lo que tienes que hacer. Es ser increíblemente fuerte». María sintió un nudo en la garganta y levantó la vista, encontrando los ojos de Carlos. Había algo en su mirada que la hizo sentir más vulnerable que nunca, algo que había estado evitando reconocer. «Carlos, no sé qué haría sin ti. Has estado aquí para nosotras desde el principio, y no sé cómo agradecerte». Carlos sonrió suavemente y dio un paso más cerca. «No tienes que agradecerme, María. Estoy aquí porque me importa. Me importas tú y me importa Elena. No quiero que lo hagas sola, y no quiero que pienses que tienes que hacerlo sola». María sintió que su corazón se aceleraba, la proximidad de Carlos la hizo consciente de sentimientos que había intentado ignorar. Antes de que pudiera responder, Elena corrió hacia ellos, con un ramo de flores silvestres en la mano. «Mira, mamá, recogí flores para nuestra nueva casa», dijo Elena, interrumpiendo el momento. María se inclinó para aceptar las flores, agradecida por la distracción. «Son hermosas, Elena. Las pondremos en un jarrón cuando la casa esté lista». Carlos miró a Elena y luego a María, su expresión se suavizó aún más. «Será una casa hermosa, llena de amor y recuerdos nuevos». «Lo sé». Elena, ajena a la tensión que había entre los dos adultos, corrió de nuevo a jugar, dejando a María y Carlos en un silencio incómodo. María suspiró y decidió cambiar de tema. «Carlos, he estado pensando mucho en lo que dijiste, sobre no cargar con esto sola. Tienes razón, pero a veces es difícil aceptar ayuda, especialmente cuando sientes que has fallado». Carlos la miró con seriedad. «María, todos cometemos errores, pero eso no significa que no merezcamos apoyo o segundas oportunidades.
No puedes dejar que la culpa te consuma. Lo que importa es cómo sigues adelante. María asintió lentamente, procesando sus palabras. He estado intentando, pero es difícil. Sigo pensando en todo lo que podría haber hecho diferente. Carlos dio un paso más cerca y, con suavidad, tomó la mano de María. Lo importante es que estás aquí ahora, reconstruyendo tu vida. Eso es lo que realmente cuenta. María sintió una mezcla de emociones. Por un lado, estaba agradecida por el apoyo de Carlos, pero por otro, temía lo que sus sentimientos crecientes por él podrían significar. Carlos, no sé cómo manejar todo esto. A veces siento que estoy caminando sobre una cuerda floja. Carlos la miró profundamente, sus dedos acariciaron suavemente su mano. No tienes que hacerlo sola. Estoy aquí, y no voy a ninguna parte. El corazón de María latía con fuerza, pero antes de que pudiera responder, Elena regresó corriendo, interrumpiendo una vez más el momento. Mamá, tengo hambre. ¿Podemos ir a casa de doña Carmen a cenar? María sonrió y soltó la mano de Carlos, agradecida por la oportunidad de distraerse de sus propios pensamientos. Claro, mi amor. Vamos. Carlos se ofreció a acompañarlas, como siempre hacía, y los tres caminaron juntos hacia la casa de doña Carmen. Durante la cena, la conversación fue ligera, pero María no podía dejar de pensar en lo que había sucedido momentos antes en la obra. Sabía que sus sentimientos por Carlos estaban creciendo, y aunque eso la asustaba, también le daba una sensación de esperanza. Esa noche, después de acostar a Elena, María se sentó sola en el porche de doña Carmen, mirando las estrellas. Estaba reflexionando sobre lo que había pasado y sobre lo que sentía por Carlos. Sabía que era hora de dejar atrás la culpa y permitir que algo nuevo y hermoso creciera en su vida. Cuando Carlos salió a despedirse, María lo detuvo. Carlos, quería decirte algo. He estado pensando mucho, y creo que es hora de que deje de lado la culpa. Es hora de seguir adelante y permitir que algo bueno entre en nuestras vidas. Y sé que tú formas parte de eso. Carlos sonrió, claramente aliviado y feliz de escuchar esas palabras. Estoy aquí para lo que necesites, María. Vamos a construir algo hermoso, no solo una casa, sino una vida nueva, juntos. María sintió que una nueva sensación de paz comenzaba a asentarse en su corazón. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió sonreír de verdad. Sí, juntos, respondió, sabiendo que el futuro que tanto temía ahora parecía mucho más brillante. El clima había estado inusualmente cálido durante las últimas semanas, pero esa tarde, el cielo comenzó a oscurecerse de manera inquietante. María, que estaba supervisando los últimos detalles en la construcción de su nueva casa, miró al cielo con preocupación. Las nubes negras que se acercaban rápidamente anunciaban una tormenta inminente, y los fuertes vientos comenzaron a agitar todo a su paso. Carlos llegó corriendo desde la entrada de la casa, donde había estado hablando con algunos de los vecinos que ayudaban en la construcción. María, parece que se avecina una tormenta fuerte. Necesitamos asegurar lo que hemos hecho hasta ahora. No podemos permitir que el viento y la lluvia arruinen todo el trabajo. María asintió rápidamente, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué podemos hacer? No quiero que todo esto se pierda. Carlos miró a su alrededor, evaluando la situación. Lo primero es cubrir el techo. No está terminado, pero si no lo protegemos, el agua podría entrar y causar muchos daños. Necesitamos a todos los que puedan ayudarnos. Sin perder tiempo, María y Carlos empezaron a llamar a los vecinos, quienes respondieron rápidamente al llamado de ayuda. Pronto, una docena de personas estaban en el sitio, ayudando a colocar lonas sobre el techo y asegurando las paredes con tablas adicionales para evitar que el viento las derrumbara. Elena, que había estado jugando cerca, se acercó a su madre con los ojos llenos de preocupación. «Mamá, ¿vamos a estar bien? Tengo miedo de la tormenta».
María se agachó y abrazó a su hija, tratando de infundirle calma, aunque ella misma estaba aterrada. Vamos a estar bien, mi amor. Estamos haciendo todo lo posible para proteger nuestra casa. No tienes que preocuparte. Elena asintió, aunque no se veía completamente convencida. ¿Carlos va a ayudarnos también? María miró a Carlos, quien estaba asegurando una lona con fuerza. Sí, él está aquí, y no vamos a dejar que nada malo pase. Con la tormenta acercándose rápidamente, los esfuerzos se intensificaron. Los vientos comenzaron a golpear con más fuerza, y la lluvia finalmente empezó a caer, pesada y persistente. Todos los que estaban en la construcción trabajaban bajo la lluvia, luchando contra el tiempo y los elementos. Tenemos que asegurar esa esquina, gritó Carlos, señalando una parte del techo que amenazaba con desprenderse. María y otro vecino se apresuraron a ayudarlo, luchando contra el viento que casi los derribó. María, empapada y temblando por el frío, se esforzaba por mantener la calma. Cada gota de lluvia que caía sobre la construcción le recordaba lo frágil que era su nuevo comienzo. Si la tormenta destruía lo que habían logrado, no sabía si podría empezar de nuevo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la tormenta comenzó a disminuir. El viento amainó y la lluvia se convirtió en un leve llovizna. María y Carlos, empapados y agotados, se quedaron de pie frente a la casa, observando lo que quedaba. Creo que lo logramos, dijo Carlos, con la voz ronca por el esfuerzo. No es perfecto, pero hemos protegido lo esencial. María, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento, asintió lentamente. Gracias, Carlos. No sé cómo lo habríamos hecho sin ti, sin todos ustedes. Carlos la miró con una sonrisa cansada pero sincera. No fue solo por ti, María. Todos queríamos asegurarnos de que este nuevo hogar se mantuviera en pie. Es más que una casa, es un símbolo de todo lo que hemos superado. María sintió las lágrimas llenando sus ojos, pero esta vez no eran solo de miedo o tristeza, sino de gratitud. Es verdad. Esta casa es más que solo ladrillos y madera. Es nuestro futuro. Elena corrió hacia ellos, su rostro mostraba una mezcla de alivio y emoción. Mamá, la casa está bien. Lo logramos. María se agachó para abrazar a su hija, sintiendo el calor del amor y la esperanza que emanaba de ese momento. Sí, cariño, lo logramos. Y ahora, nuestra casa será aún más fuerte, porque resistió esta tormenta. Esa noche, después de asegurarse de que la casa estaba a salvo y de que todos los detalles importantes se habían protegido, María y Carlos se sentaron en la sala de estar improvisada en casa de doña Carmen, con Elena dormida en la habitación contigua. María, agotada pero con una sensación de logro, miró a Carlos y dijo, hoy fue una prueba para todos nosotros, pero me doy cuenta de que esta tormenta fue una especie de metáfora de todo lo que hemos pasado. No importa lo fuerte que sea el viento o cuánta lluvia caiga, si estamos juntos, podemos superar cualquier cosa. Carlos tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. Y siempre estaré aquí para ayudarte, María. No importa qué tormentas vengan, vamos a enfrentarlas juntos. María sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. A pesar del cansancio y las dificultades, sabía que, con Carlos a su lado y la fortaleza que había descubierto en sí misma, estaba lista para cualquier desafío que el futuro les presentara. La mañana después de la tormenta, María se despertó con el sonido suave del viento que aún soplaba, pero ya sin la fuerza destructiva de la noche anterior. Se levantó con cautela, sus músculos todavía doloridos por el esfuerzo del día anterior, y caminó hacia la ventana. Desde allí, pudo ver la casa que habían trabajado tan duro para proteger. A pesar de los daños menores, la estructura se mantenía en pie, una prueba del esfuerzo colectivo y la determinación de todos los que habían ayudado. Elena, aún medio dormida, se acercó a su madre. ¿Todo está bien, mamá? ¿Nuestra casa sigue allí? María sonrió y la levantó para que pudiera ver por la ventana. Sí,
mi amor, sigue allí. Pasamos por la tormenta, y la casa está más fuerte que nunca. Elena apoyó la cabeza en el hombro de su madre, sintiéndose segura por primera vez en mucho tiempo. Gracias, mamá. Y gracias a Carlos también. María asintió, su corazón lleno de gratitud. Sí, él ha sido una gran ayuda para nosotras. Es un buen hombre. Más tarde esa mañana, María y Carlos se reunieron en la obra para evaluar los daños. Algunos techos habían perdido tejas y un par de ventanas estaban rotas, pero lo esencial había sobrevivido. Carlos, con su típico optimismo, sonrió al ver la casa. Nada que no podamos arreglar en poco tiempo. Solo necesitamos un par de días para poner todo en su lugar. María lo miró con alivio. No puedo creer que lo hayamos logrado. Anoche, pensé que íbamos a perder todo de nuevo. Carlos puso una mano en su hombro, dándole un apretón reconfortante. No íbamos a permitir que eso pasara, María. Hemos trabajado demasiado para llegar hasta aquí. Esta casa, tu hogar, va a estar listo antes de lo que piensas. Con la ayuda de la comunidad, los arreglos comenzaron de inmediato. Los vecinos llegaron con herramientas y materiales, y en cuestión de días, las reparaciones estuvieron completas. Mientras el último clavo era martillado en el techo, María sintió una ola de emoción al ver que la casa estaba finalmente terminada. Esa noche, María, Carlos y Elena se pararon frente a la casa, ahora completa y firme. «Mamá, ¿podemos entrar ahora?», preguntó Elena, con ojos brillantes. María sonrió, sintiendo que este era un momento que recordaría para siempre. «Sí, cariño. Vamos a entrar». Al abrir la puerta, María fue recibida por una cálida sensación de hogar. Aunque la casa era nueva, ya se sentía como el lugar donde podrían construir recuerdos, donde Elena crecería feliz y segura. Cada rincón de la casa había sido tocado por las manos de aquellos que los habían apoyado durante los momentos más difíciles. Carlos entró detrás de ellas, observando la expresión de María mientras recorría la casa con la mirada. «Es hermosa, María. Has hecho un gran trabajo». María se giró hacia él, sus ojos llenos de gratitud y algo más, algo que había estado creciendo dentro de ella desde que comenzó esta travesía. «No podría haberlo hecho sin ti, Carlos. No solo por la construcción, sino por todo. Has sido mi roca». Carlos se acercó, tomando sus manos en las suyas. «Lo hice porque tú y Elena se han convertido en parte de mi vida. No hay nada que no haría por ustedes». Elena, sin darse cuenta del momento que compartían los adultos, corrió hacia su habitación, emocionada por decorar su nuevo espacio. «Mamá, ven a ver mi cuarto. Es más bonito que en mi sueño». María rió y asintió hacia Carlos antes de seguir a su hija. «Ya voy, Elena». Más tarde, cuando Elena se había quedado dormida en su nueva cama, María y Carlos se sentaron juntos en la sala de estar. La casa estaba en silencio, solo el sonido del viento suave que soplaba afuera. María miró a Carlos, sabiendo que era momento de hablar sobre lo que había estado sintiendo. «Carlos, quiero que sepas algo», comenzó María, sus palabras llenas de emoción. «Durante todo este tiempo, has estado allí para mí y para Elena, y no solo como un amigo. Has sido un apoyo, un compañero, y me he dado cuenta de que mis sentimientos por ti son más que eso». Carlos la miró con ternura, sus ojos reflejaban los mismos sentimientos. «María, he estado esperando que dijeras eso. Desde que te conocí, supe que había algo especial en ti. Y cada día que pasamos juntos, me di cuenta de que quería estar a tu lado, no solo para ayudarte, sino porque me importas profundamente». María sintió una oleada de alivio y felicidad al escuchar esas palabras. «Yo también, Carlos. No sé qué nos deparará el futuro, pero quiero enfrentar lo que venga contigo». Carlos sonrió y se inclinó hacia adelante, tomando el rostro de María entre sus manos. «El futuro se ve brillante si estamos juntos.
En ese momento, se besaron por primera vez, un beso suave y lleno de promesas de lo que vendría. Era el comienzo de algo nuevo, un amor que había crecido lentamente, fortalecido por las pruebas que habían superado juntos. La tormenta había pasado, y ahora, con la casa terminada y un nuevo comienzo a la vista, María sintió que finalmente podía respirar, sabiendo que estaba donde debía estar, con la persona con la que debía estar. El sol brillaba intensamente sobre La Paz en una mañana que parecía hecha a medida para celebrar nuevos comienzos. Los preparativos para la fiesta de inauguración de la casa de María estaban en pleno apogeo. Vecinos y amigos de toda la comunidad habían llegado para ayudar a decorar, cocinar y organizar todo. La emoción en el aire era palpable, un reflejo de lo que todos sentían por haber sido parte de la reconstrucción de la vida de María y Elena. María estaba en la cocina, junto con doña Carmen, cortando frutas para la mesa de postres. La casa estaba llena de risas y conversaciones animadas, y por primera vez en mucho tiempo, María se sintió completamente en paz. «No puedo creer que finalmente estemos aquí, doña Carmen», dijo, mientras cortaba un mango en rodajas finas. Doña Carmen sonrió ampliamente. «Has trabajado duro para llegar a este punto, María. Mereces toda la felicidad que esta casa traerá. Y no olvides lo que siempre te dije, en La Paz, nos cuidamos unos a otros». María asintió, emocionada. «No sé cómo agradecerles a todos por lo que han hecho por nosotras. Esta casa es más que un lugar para vivir, es un símbolo de todo lo que hemos superado juntos». Antes de que doña Carmen pudiera responder, Elena entró corriendo en la cocina, su rostro lleno de alegría. «Mamá, Carlos dice que es hora de que cortemos la cinta. Todos están esperando afuera». María rió y dejó el cuchillo sobre la mesa. «Está bien, vamos». Mientras caminaba hacia la puerta principal, María sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. Al salir, vio a Carlos de pie junto a la puerta, sosteniendo una gran cinta roja y unas tijeras doradas. La multitud se había reunido alrededor, sonriendo y esperando el momento especial. Carlos la miró con orgullo y amor. «María, este es tu momento. Has trabajado tan duro para llegar hasta aquí. Es un honor estar a tu lado en este día». María tomó las tijeras, y con Elena a su lado, cortó la cinta, marcando oficialmente la apertura de su nuevo hogar. La multitud aplaudió y vitoreó, y María sintió una oleada de felicidad que la hizo sonreír de oreja a oreja. Mientras la gente comenzaba a entrar en la casa para la celebración, Carlos se quedó a su lado, observando cómo todos admiraban el trabajo que habían realizado. «Lo logramos, María. Y no puedo imaginar haberlo hecho sin ti». María lo miró con cariño. «Lo hicimos juntos, Carlos. Y ahora, tenemos todo un futuro por delante, lleno de posibilidades». La fiesta continuó hasta bien entrada la tarde. La casa estaba llena de vida, con niños corriendo de un lado a otro, adultos compartiendo historias y risas, y la música llenando cada rincón. María se movía de grupo en grupo, agradeciendo a todos por su apoyo y por ser parte de su vida. En un momento dado, se detuvo para mirar a su alrededor. Vio a Elena jugando con otros niños en el jardín, su risa clara y alegre como una melodía que hacía eco en su corazón. María sabía que todo lo que habían pasado había valido la pena para llegar a este momento. Carlos se acercó a ella, entregándole una copa de vino. Disfrutando de la fiesta, preguntó, con una sonrisa que iluminó su rostro. María tomó la copa y brindó con él. «Mucho. No sé cómo describir lo que siento, Carlos. Es como si finalmente hubiera encontrado mi lugar, mi hogar». Carlos la miró con ternura. «Eso es porque lo has hecho, María. Y no estás sola. Este es solo el comienzo de algo hermoso, para ti, para Elena, y para nosotros». María levantó su copa, sonriendo ampliamente. «Por nuevos comienzos». «Por nuevos comienzos», repitió Carlos, antes de besarla suavemente.
Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, María y Carlos se quedaron juntos en el porche, observando cómo la vida continuaba floreciendo a su alrededor. La casa, que había comenzado como un proyecto de reconstrucción, se había convertido en un símbolo de renacimiento y esperanza. María sabía que siempre habría desafíos por delante, pero ahora, con Carlos a su lado y una comunidad que los apoyaba, sentía que podía enfrentarlos con confianza. Su vida había cambiado de formas que nunca imaginó, y por primera vez en mucho tiempo, estaba emocionada por lo que el futuro les deparaba. Elena corrió hacia ellos, saltando entre sus brazos. ¿Podemos quedarnos aquí para siempre, mamá? María la abrazó con fuerza, sintiendo el calor del amor de su hija y de Carlos envolviéndola. Sí, cariño. Este es nuestro hogar, y aquí nos quedaremos. Con el corazón lleno de amor y la certeza de que, pase lo que pase, estarían bien, María, Carlos y Elena entraron juntos en la casa, listos para comenzar su nueva vida, sabiendo que lo mejor aún estaba por venir.